Sos un prodigio, pero tu habilidad social es cero. Detestás las mentiras. Ahora, una materia te obliga a formar una pareja por un semestre. Justo cuando planeas tu escape, el tipo que mejor actúa de todos, el que más te repugna, te mira a los ojos y te pide ser tu compañero. ¿Qué clase de juego es este? Al prota lo obligan a tener pareja por un semestre. Vos y yo podemos empezar nuestra propia relación con solo un like, y si te suscribís, la hacemos oficial. Desde los imponentes edificios de la ciudad, nos metemos en una oficina donde un profesor, ocupado al teléfono, recibe a Ki Yong-han. Yong-han, un tipo de 23 años, con un historial académico impecable y un paso por la Fuerza Aérea, se sienta frente a él. La conversación no tarda en tomar un tono serio. El profesor le pregunta si no reconsideraría un posgrado. Yong-han es directo. Sí, ninguno. Su respuesta es tan rotunda que hasta derrama un poco de café, dejando claro que no tiene interés. Para el profesor, Yong-han es un prodigio en todo, pero le ve una singularidad, su falta de habilidades sociales. Yong-han, por su parte, no tiene filtros. Le sonríe al profesor y le suelta, sin anestesia, que ya está grande para jubilarse. El profesor solo puede pensar, este pibe es una caca de perro. Yong-han, molesto, se va de la oficina diciendo que esto apesta, en serio. Más tarde lo encontramos afuera, fumando, harto de escuchar las quejas y el autobombo del profesor Nak. Otros estudiantes se le acercan y le comentan, a modo de chiste o de verdad, que debería ir a posgrado porque a Ye-han, uno de ellos, le gusta mucho. Ye-han, con una sonrisa, se hace el desentendido. ¿Por qué al profesor solo le agrado yo? Todos somos estudiantes, dice mientras los otros le siguen el juego. Yong-han los mira y aunque Ye-han se esfuerza por parecer inocente, Yong-han tiene un pensamiento claro. Maldita sea, actúas tan bien. Después de un respiro, con los pensamientos a flor de piel, tira el cigarrillo al tacho. Era el último día del segundo semestre de segundo año, un momento que, irónicamente, marcaría el inicio de la extraña relación entre Yong-han y Yong Ye-hun. De vuelta en la universidad, Yong-han estaba en una de esas clases que le tocó tomar porque no había otra cosa. Mientras el profesor pasaba lista y la gente compartía programas de estudio que deberían haber estado online hace días, Yong-han revisaba el temario. Era un curso sobre comunicación y relaciones, y no podía evitar pensar que el profesor Nak le había recomendado esta basura precisamente porque él era un desastre social. Para rematar, sus compañeros ya estaban cuchicheando, emocionados, sobre que el proyecto grupal real se trataba de citas. ¿Están todos locos?, pensó Yong-han irritado mientras arrugaba el papel. Justo cuando se levantaba para irse, el profesor lo nombró pidiéndole que se quedara. Yong-han se resignó, molesto por la atención, preguntándose por qué el profesor parecía tenerle tanta tirria a él solo, como si no fueran todos estudiantes. En ese momento, Ye-yun, que había llegado tarde, se acercó y le pidió su mochila. Yong-han se la dio, aunque por dentro hervía. Había muchísimos otros asientos, ¿por qué sentarse a su lado? No le gustaba el alboroto que hacía, y aunque por un segundo pensó que Ye-yun venía sudado, rápidamente se dio cuenta de que no era eso. Ye-yun, con una sonrisa, le preguntó si había usado suavizante para la ropa. Yong-han simplemente contestó con un sí seco, sin entender la pregunta. El profesor, ajeno a las tensiones, anunció la próxima fase del curso. La semana siguiente se dividirían en grupos de 2. Y ahí vino la bomba. Quienes se convierten en compañeros se convierten en pareja por un semestre, explicó, añadiendo que aceptaban parejas de cualquier género. Para Yong-han, la idea era simplemente, es tan jodidamente asqueroso. Ye-yun, a su lado, solo atinó a un pensativo. Cuando la clase terminó, antes de que pudiera salir, una compañera se le acercó para preguntarle si ya tenía grupo. Yong-han, sin dudarlo, le dijo que no iba a participar, que iba a dar de baja la materia. No había forma de que se quedara en esa clase. Yong-han, molesto, se lamentaba que nada le salía bien y que detestaba tener que venir a la universidad los viernes. En eso, escuchó un «disculpa» y al levantar la vista, se encontró con la mirada de Yong Ye-yun. Ye-yun, el mismo que él consideraba un manipulador, se le acercó con una sonrisa y le preguntó directamente si quería hacer el grupo con él, explicándole que el profesor había dicho que no importaba el género. Yong-han, sin pelos en la lengua, le dijo que no, que iba a dar de baja la materia. Ye-yun, lejos de desanimarse, lo miró fijo y soltó. ¿Qué? ¿Sos gay? Yong-han simplemente se dio media vuelta y se fue, pensando que la suerte no estaba de su lado.
Una semana después, el profesor de la clase anunció que Ki Jong-han y Yoon Ye-yoon eran los únicos que quedaban sin grupo. Jong-han, que no había podido dar de baja la materia por alguna razón que lo frustraba un montón, se sentía acorralado. Ye-yoon, en cambio, con esa sonrisa habitual, dijo que por él estaba bien. Cuando el profesor le preguntó a Jong-han, este solo pudo aceptar con resignación. Internamente, Jong-han maldecía su suerte. ¿Por qué tenía que hacer un proyecto de citas con otro chico? No era lo mismo que salir con una chica, era un desastre. Así fue como terminaron sentados juntos. Ye-yoon, con total naturalidad, le propuso empezar a planear su cita de proyecto y le pidió su número de estudiante y departamento. Mientras Jong-han escribía la información, se dio cuenta de que Ye-yoon estaba en el mismo departamento de ciencias sociales que él, solo que 2 años más joven. Se preguntó por qué nunca lo había sabido antes. Ye-yoon, por su parte, se perdió un momento observando los rasgos de Jong-han, sus pestañas, su nariz, sus labios, hasta que un disculpa lo trajo de vuelta a la realidad. Con una sonrisa que a Jong-han no le gustaba para nada, Ye-yoon lo confrontó. ¿No dijiste que ibas a dar de baja la materia? Jong-han, visiblemente molesto, le respondió que sí, que era su asunto y que por qué seguía preguntando. Con la misma actitud despreocupada, Ye-yoon propuso que se reunieran una vez por semana después de clase para el proyecto. Jong-han, al sentir esa sonrisa que lo descolocaba, se preguntó si Ye-yoon se estaba burlando de él. Intentó poner distancia, alegando que tenía un horario complicado y solo podía los viernes, que era su día libre. Pero Ye-yoon, astuto, le recordó que era un proyecto grupal y que tenían una fecha límite. Jong-han, al sentir esa sonrisa que lo descolocaba, se preguntó si Ye-hoon se estaba burlando de él. Al ver que no iba a zafar tan fácil, Jong-han solo atinó a sugerir que se pasaran los números de celular para coordinar por mensaje, mencionando su trabajo de medio tiempo. Incluso intentó minimizar el contacto, diciendo que cada uno escribiría su propio informe y él solo adjuntaría el suyo al final. Ye-hoon, notando su incomodidad, soltó un «parece que te resulta molesto», confirmando las sospechas de Jong-han. Esta persona era, sin duda, un manipulador. En medio de la clase, una descripción de Ye-hoon se hizo presente. 26 años, estudiante de periodismo y comunicación, con un promedio excelente, buenas relaciones, 4 noviazgos y una singularidad. Le gustaban los chicos. Su tipo ideal, un rostro varonil y una personalidad generosa. Pero la descripción se cortaba con un «no le agrada para nada», dejando en el aire la incógnita de qué era lo que no le agradaba o a quién. Mientras tanto, en otro rincón de la universidad, Ye-hoon caminaba con un amigo que hablaba por teléfono, estresado por tener que volver a casa cada fin de semana. El amigo, sin percatarse de lo que pasaba con Jong-han y Jong-han, le preguntó si conocía a ese chico y si estaba en la misma clase. Ye-hoon, haciéndose el desentendido, dijo que no lo conocía personalmente, pero que era famoso fuera del campus y que su personalidad salía a la luz. Después de pensarlo un momento, Jong-han solo pudo recordar de Jong-han una cosa: guapo pero tacaño. Más tarde, en una cafetería, se suponía que Jong-han y Ye-hoon tenían su primera cita de proyecto. Jong-han estaba sentado, visiblemente fastidiado, pensando en cuántos compañeros tendría Ye-hoon de los que ni siquiera recordaba el nombre. Cuando Ye-hoon llegó, Jong-han lo regañó por llegar tarde a su cita. Jong-han, ya sin paciencia, le exigió una explicación. Ye-hoon, inclinándose ligeramente, se disculpó por los 3 minutos de retraso. Jong-han lo miró fijamente y le lanzó una pregunta inesperada. ¿Y tu nombre? Nunca me lo dijiste. Ante esa verdad, Jong-han se quedó sin palabras. Ye-yoon, con su taza en mano, tampoco dijo nada. El silencio llenó la mesa, revelando una nueva capa de la extraña relación entre ambos. Para romper el silencio y la extraña tensión que se había formado, Jong-han decidió presentarse. Soy Ki Jong-han, tengo 24 años y estudio ciencias políticas y diplomacia, dijo. Ye-yoon, por su parte, le devolvió la presentación con un «Soy Jeon Ye-yoon, de 26 años, especializado en periodismo e información. Volví a la universidad este año, así que...». Mientras Ye-yoon hablaba, Jong-han no pudo evitar fijarse en lo delgado que era su cuello, una observación curiosa en medio de un momento tan formal. Luego, con el nombre ya grabado en su cabeza, Jong-han fue directo al grano. «¿Por qué me pediste que estemos en el mismo grupo, al final?». Ye-yoon titubeó buscando una respuesta, y luego explicó que su elección no fue personal. Como tenía muchos trabajos de medio tiempo y terminaba tarde, le resultaba más fácil trabajar con otro chico.
Si hubiese habido otra persona a mi lado, le hubiera pedido lo mismo, aclaró, haciendo que Jong-han se sintiera todavía menos especial. A pesar de la explicación, Jong-han no parecía del todo convencido. Ye-jun, al ver que la conversación no avanzaba y que no tenía nada más que decir, intentó ponerle fin al encuentro. «Me iré ahora», anunció, levantándose de la mesa. Jong-han, un poco sorprendido por la brusquedad, se dio cuenta de que apenas habían pasado 10 minutos y aún no tenía suficiente material para su informe. Así que, con una pausa estratégica, Jong-han lo detuvo. «¿Tenés algo más que decir?», preguntó. Ye-jun, girándose, le lanzó una pregunta muy personal. «¿Cómo es tu relación familiar, Jong-han?». La invasión a su privacidad no le gustó ni un poquito. Jong-han lo miró, claramente molesto, y le respondió sin rodeos. «¿Es asunto tuyo?». Fue entonces cuando Jong-han, sin filtro como siempre, soltó lo que pensaba. «Estuve pensando mucho en vos, pero tu forma de hablar no me gusta». A Ye-jun lo tomó por sorpresa, pero rápidamente cayó en la cuenta. Este tipo, Jong-han, era quien iba a escribir su informe de la clase. No le convenía dejarle una mala impresión, para nada. Aunque Jong-han, con una sonrisa disimulada, ya tenía su veredicto. En su cabeza, el informe sobre su pareja de proyecto ya estaba tomando forma, y la primera línea era bastante clara. «Mi pareja es mezquina». En una frase, un pedazo de mierda. Ye-jun le había lanzado una pregunta sobre su familia, a lo que Jong-han respondió que tenía un hermano menor. Sin embargo, antes de que pudiera elaborar, Ye-jun lo interrumpió con un «soy hijo único», como si lo que dijera Jong-han no importara. La molestia de Jong-han era evidente, aunque Ye-jun, con una sonrisa, solo atinó a decir «ya veo». La conversación dio un giro aún más incómodo, cuando Ye-jun, sin ningún filtro, le preguntó a Jong-han cuántas veces se había enamorado, y antes de que pudiera responder, soltó 2 veces sobre sí mismo. Jong-han, intentando retomar el control, le preguntó cuánto tiempo había estado en esas relaciones, pero Ye-jun se desvió, preguntándole si normalmente hacía ese tipo de preguntas en una primera cita. Él simplemente dijo que tenía curiosidad. Jong-han, por su parte, no dejaba de pensar lo inapropiado que era todo, y de cómo Ye-jun hablaba de su cita de proyecto, como si fuera una relación de verdad. En su mente, era obvio que alguien con esa actitud no podía mantener una relación por mucho tiempo. Esta imagen es perfecta para reflejar la actitud de Ye-jun que Jong-han está juzgando, a pesar de que la burbuja de texto de la imagen no sea parte del guión maestro. La expresión de Ye-jun es ideal para el pensamiento de Jong-han. La frustración de Jong-han se notaba en cómo apretaba los puños. «¿Pero qué clase de persona es esta?», pensó, ya al límite. Pero Ye-jun, ajeno a todo, le interrumpió la rabieta para entregarle 2 entradas de cine. «Ah, y esto», dijo, «también tengo que escribirlo en mi informe». Jong-han no lo podía creer. «¿Por qué iría a ver una película con vos?», le preguntó indignado. A lo que Ye-jun, con total descaro, le respondió: «Si tenés mucho que escribir en tu informe, eso también es bueno, ¿verdad?». Jong-han se quedó mudo. Se sentía como si le hubieran dado un golpe. Resignado, aceptó. «Bueno, te compro las palomitas y la gaseosa. Anótalo en tu informe», soltó con fastidio. Ya en el cine, mientras Ye-jun comía con un entusiasmo ruidoso que atraía la atención de los demás espectadores, Jong-han no pudo más. «En serio, no podés controlarte. Sé que compraste las entradas solo para conseguir una buena crítica en tu informe», le dijo, viéndole la jugada. Ye-jun, despreocupado, solo se encogió de hombros con un «ah, sí». Jong-han suspiró, sintiendo que sería una misión imposible llevarse bien con él. Mirando a Ye-jun, reconoció que era guapo, pero su personalidad, si tan solo no abriera la boca, creo que sería bastante popular, reflexionó. Más tarde, en la soledad de su estudio, Jong-han todavía se sentía irritado por la situación. Por otro lado, Ye-jun, quien había estado observando a Jong-han a distancia en la universidad, cavilaba para sí mismo. «Obviamente que no es mi tipo, absolutamente no». Y casi en una contradicción pensó: ¿cómo puede el amor no cambiar? A pesar de sus contradicciones, la película romántica que habían elegido para la cita del proyecto, titulada con un dramático «El amor vuelve», parecía ser el escenario perfecto para que la tensión entre Jong-han y Ye-jun aumentara. Sin embargo, para Jong-han, la noche era un fastidio. Sentado, cuestionaba si este tipo de cosas era realmente divertido.
A su lado, Jae-hoon, no del todo atento, se quedó dormido apenas empezaba la función, apoyando su cabeza en el hombro de Jong-han. La irritación de Jong-han llegó a un punto álgido. Ya estaba harto de la situación, y ahora Jae-hoon lo estaba usando de almohada en su cita del proyecto. Intentó moverlo, llamarlo por su nombre, pero Jae-hoon ni se inmutaba, solo se acomodaba más. Jong-han se quejaba para sí mismo. Llegaste tarde, te la pasaste gritando antes, y ahora te dormís, tenés los peores modales para una cita. Cuando Jong-han se inclinó una vez más para intentar despertarlo, Jae-hoon abrió los ojos. De repente, sus caras quedaron a centímetros de distancia en la penumbra. La cercanía fue tan inesperada que Jong-han no pudo evitar un pensamiento fugaz. ¿Qué es esto? ¿Está intentando besarme a escondidas? Al salir del cine, entre la gente que comentaba la película, Jae-hoon se desperezó como si nada. Con un bostezo y sin darse cuenta de la tensión del momento, le preguntó a Jong-han si había dormido mucho. La mirada de Jong-han fue lapidaria. Jae-hoon solo pudo pensar, ¡ay no! Jong-han no se aguantó más. Le largó a Jae-hoon que había roncado como un tren, hecho un escándalo, y encima se había apoyado en él como si fuera su almohada personal. Jae-hoon, con una cara de confusión total, preguntó si lo había hecho a propósito, sin entender la gravedad del asunto. Pero para Jong-han, la situación era más que un simple ronquido. Lo miró fijamente y soltó la bomba. ¿Ibas a besarme? La pregunta golpeó a Jae-hoon como un rayo. El pobre, en medio del shock, derramó su gaseosa y solo atinó a balbucear una disculpa, tratando de aclarar que todo era un malentendido, que solo quería despertarlo porque seguía dormido en su hombro. Sin embargo, en su fuero interno, Jae-hoon parecía disfrutar de la reacción de Jong-han. Con una sonrisa casi imperceptible, pensó que era como si lo hubieran pinchado y que no le importaba. Jong-han, notando su actitud, elevó la tensión al preguntarle directamente por su sexualidad. La reacción de Jae-hoon fue un grito de pánico que hizo que varias cabezas se giraran en el cine. Apurado por la vergüenza, Jae-hoon intentó disimular, diciendo que era una broma y que obvio es hombre, como si eso zanjara el asunto. Pero Jong-han no era tonto. No le compró la explicación y lo siguió cuestionando. Viendo que no iba a sacar nada más de ahí, Jae-hoon se disculpó de nuevo y con el pretexto de tener una clase, se marchó a paso rápido, aunque no sin antes lanzar un último pensamiento provocador. ¿Odiaba Jong-han la idea de besar a un chico? Jae-hoon se fue, dejando a Jong-han con una mezcla de fastidio y confusión. De vuelta en su casa, Jong-han se sentó frente a la compu para empezar el dichoso informe de actividad del proyecto. Mientras tipeaba, con un tono de fastidio que trascendía la pantalla, resumía sus citas con Jae-hoon, la tardanza y discusión en la cafetería, y la película donde Jae-hoon durmió plácidamente en su hombro. Pero al llegar a esa parte del informe, sus dedos se detuvieron en el teclado. Esos momentos ambiguos en el cine volvieron a su mente. La imagen de Jae-hoon durmiendo en su hombro, ¿realmente había sido solo un accidente? La sonrisa de Jae-hoon, esa misma sonrisa que lo había desconcertado, apareció en su memoria, dejando a Jong-han con más preguntas que respuestas. Mientras intentaba plasmar sus pensamientos en el informe de actividad, la mente de Jong-han seguía enredada en lo sucedido. ¿Estaba loco? ¿Por qué le daba tanta vuelta a la idea de un beso de Jae-hoon? Se sentía ridículo, intentando convencerse de que su primera impresión de Jae-hoon, aunque ligera, había sido la peor. Terminó de escribir, esperando que el informe fuera suficiente para la clase. Pero mientras Jong-han lidiaba con sus confusiones, Jae-hoon se encontró con un viejo amigo, Dong-hoon, en el campus. La conversación casual terminó con una invitación a la inauguración de un bar nuevo, propiedad de Min Sok-hyung, un compañero mayor que los había cuidado desde el primer año. A pesar de su apretada agenda y sus 1000 trabajos de medio tiempo, Jae-hoon decidió que ya era hora de tomarse un respiro y aceptar la invitación. Incluso se preguntó si debía avisarle a Min-sok que iba, ya que hacía mucho no lo veía. Cuando Jae-hoon y Dong-hoon llegaron, el bar ya estaba lleno de gente y el ambiente era festivo. Min Sok-hyung, el dueño, los recibió con sorpresa y alegría, dirigiéndolos a una mesa donde ya estaban otros compañeros.
La reunión se convirtió rápidamente en un brindis de viejos amigos, recordando los viejos tiempos y bromeando sobre lo difícil que era juntarse ahora que todos estaban tan ocupados. En medio de la charla, uno de los amigos mencionó a Yehun, destacando lo mucho que había pasado y lo atareado que siempre estaba con sus trabajos. Yehun, sonriente, respondió que justo ese día era su día libre. La conversación siguió su curso hasta que otro de los amigos, de forma casual, soltó un comentario que detuvo a Yehun en seco. Escuché que Jaen volverá a Corea pronto. La pregunta y la mención de ese nombre hicieron que la sonrisa de Yehun se borrara por completo. Sus amigos notaron su cambio de ánimo y le preguntaron si no era cercano a Sehyung. Yehun, con la mirada perdida y el vaso a medio llevar, apenas pudo balbucear un confundido ¿de qué? Jong-han, buscando un respiro del bullicio, subió a la terraza. Prendió un cigarrillo y suspiró, sintiendo que por fin podía pensar con claridad. La noche caía sobre la ciudad, y él solo quería dejar de pensar en los líos de los demás y en el estúpido de Jun Jung-hak, que, según le contaron, se había tomado 3 botellas él solito. Mientras se preguntaba cómo iba a lidiar con tanto borracho, se dio cuenta de que no estaba solo. Sentado en un columpio, acurrucado y tambaleándose un poco, estaba Yoon Jae-hoon, visiblemente pasado de copas. Jung-han se acercó, molesto por tener que lidiar con otra persona así. Para su sorpresa, Jae-hoon la miró directamente y en un momento de lucidez alcohólica pensó para sí: patético, Ki Jong-han. Al mismo tiempo, aunque lo encontraba irritante, no pudo evitar notar lo guapo que era. ¿Yoon Jae-hoon?, preguntó Jong-han, sorprendido de encontrarlo ahí. Jae-hoon lo miraba fijamente, con los ojos vidriosos por el alcohol. «Che, ¿qué me miras así?», le preguntó Jong-han, ya sin paciencia. Jae-hoon, con la mirada perdida y balbuceando, contestó: «¿Acaso no puedo mirarte? Yo también tengo ojos». La escena era ridícula y Jong-han solo quería ignorarlo, pero la fijación de Jae-hoon era inquebrantable. Jong-han, intentando mantener la calma, le reprochó su estado. «Sos un cara dura, si vas a beber, hacelo con moderación». Jae-hoon, confundido y tambaleándose más, le preguntó si por estar borracho era un cara dura. Jong-han no dudó: «Sí lo sos». Fue en ese instante que Jae-hoon perdió el equilibrio por completo. Sus pies fallaron y cayó hacia adelante directamente sobre Jong-han. Los dos terminaron en un abrazo forzado, con Jae-hoon aferrado a Jong-han y sus rostros peligrosamente cerca. La tensión era palpable, las palabras se evaporaron y solo quedó el silencio de un momento ambiguo, suspendido en el aire. En ese silencio, Jong-han se sentía abrumado. ¿Por qué le seguía pasando esto con Jae-hoon? Se encontraba notando detalles mínimos: un lunar bajo el ojo de Jae-hoon, sus pestañas rizadas, los labios que se veían tan suaves y brillantes. Esto era un tormento. Él siempre había llevado una vida tranquila, un poco gruñón quizás, pero pacífica. ¿Por qué ahora todo se había vuelto tan caótico? Se prometía a sí mismo que, después de esto, buscaría una vida más dócil y tranquila, lejos de este tipo de líos. Cuando Jae-hoon despertó, la cabeza le dolía horrores. Estaba en una cama desconocida, sin ropa y con una laguna mental que lo tenía en pánico. ¿Cuánto había bebido? ¿Y por qué estaba en esas condiciones? Una imagen fugaz cruzó su mente. ¿Un beso? ¿Había estado con alguien? Justo cuando el terror empezaba a apoderarse de él, una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. «Yoon Jae-hoon, ¿despertaste?». Jae-hoon levantó la vista y ahí estaba Ki Jong-han con una expresión de pocos amigos, pero sosteniendo un plato de ramen humeante con los palillos en la boca. La vergüenza le subió a la cara. ¿Jong-han? ¿Acá? ¿Con él? Jae-hoon solo atinó a balbucear su nombre, mientras Jong-han, como si nada, le ofrecía un poco de ramen. Jae-hoon, aún en shock, rechazó la oferta. Jong-han solo le dijo que había tomado demasiado. Jae-hoon trató de recordar, pero su mente estaba en blanco. ¿La película se rompió?, preguntó con ingenuidad, a lo que Jong-han respondió con un seco: «Eso parecía». Jae-hoon intentó buscar una explicación. ¿Tal vez había estado con Dong-hoon en la terraza? Pero Jong-han lo corrigió. El que lo abrazaba era un poco más grande. Fue ahí que Jae-hoon lo entendió. Jong-han le preguntó si conocía a Ki Jong-han, y la respuesta de Jae-hoon: «¿Cómo lo sabes?», solo provocó la bomba final. «Te trajo aquí ayer». La memoria volvió de golpe.
El abrazo, la cercanía, todo. Yehun se cubrió hasta la cabeza, sintiendo cómo se le quemaba la cara de pura vergüenza. El papelón no podía ser peor. Días después, la resaca emocional era aún peor que la física. Jong-han ni mandó un mensaje a Yehun, pidiéndole con un tono que denotaba su frustración que lo llamara para pagar la lavandería, ya que Yehun le había vomitado encima y no le respondía al teléfono. Dong-hun, que fue testigo de la noche, describió la escena. Yehun arrastrando a Yehun con su ropa empapada, mientras Jong-han lo miraba con una expresión aterradora, una mirada que daba miedo. Yehun, por su parte, le respondió a Yehun con una disculpa sincera por el incidente, rogándole que lo llamara. A pesar de todo, Jong-han intentó mantener la profesionalidad, enviándole un mensaje posterior para preguntar por el informe del proyecto y ofrecerle ayuda, pero la situación era innegable. Dong-hun remató la historia describiendo la reacción de Yeyun esa noche. En su estado de ebriedad, había amenazado con llamar a la policía, pero se asustó cuando le advirtieron que no vomitara de nuevo. Claramente, este incidente dejaría una marca profunda en ambos. Al día siguiente, Yeyun se despertó con la cabeza a mil, sin recordar casi nada de lo que había pasado la noche anterior. La amnesia alcohólica lo tenía contra las cuerdas, aunque sabía que la había embarrado feo. Su mente, atormentada, le decía que lo mejor era ir y hablar con Jong-han cara a cara, pero al mismo tiempo, la imagen del otro chico gritándole que se arrodillara lo aterraba. Si me dice que me arrodille, lo haré, pensó con resignación mientras caminaba junto a su amigo Dong-hun, quien notaba su angustia y lo animaba a seguir adelante. Decidido a enfrentar la situación, Yeyun se dirigió a una cafetería. Intentó contactar a Jong-han por mensaje, pero no recibió ninguna respuesta. Pensó que un café sería un buen gesto de disculpa y de paso compró otro más elaborado de chocolate menta, convencido de que si era popular debía ser rico. Con sus bebidas en mano, se fue a la universidad, donde finalmente encontró a Jong-han en el aula. La tensión se podía cortar con cuchillo. Jong-han apenas lo saludó, recriminándole que no le había respondido los mensajes. La culpa y el miedo se apoderaron de Yeyun, que internamente se decía que estaba frito. Intentó romper el hielo ofreciéndole el café de chocolate menta, que, para su sorpresa, Jong-han aceptó. Un pequeño rayo de esperanza cruzó por la mente de Yeyun, sintiendo un alivio inmenso al ver el gesto. Pero el alivio duró poco. Jong-han probó el café y su cara fue un poema de disgusto. Con una expresión clara de asco, le devolvió la bebida y le dijo que si quería la terminara él. Yeyun, confundido, probó un sorbo. No sabe tan mal, pensó. Cuando le preguntó a Jong-han si odiaba la menta, la respuesta implícita fue un rotundo sí. ¿A quién le gusta eso? Ya que la estrategia del café había fallado, Yehun decidió ir al grano. Con una sonrisa incómoda, le preguntó si había visto sus mensajes de Kakao Talk y si, por casualidad, había lavado la ropa que ensució la noche que estuvo borracho. La respuesta de Jong-han fue tan directa como un golpe. La tiré a la basura. La frialdad de sus palabras era inconfundible. Yehun, intentando componer la situación, ofreció comprarle ropa nueva, pero Jong-han lo cortó en seco. «Ya pasó, no me hables», le dijo, dándole la espalda. Yehun, con una sonrisa forzada en la cara, solo pudo murmurar algo como «Ah, ¿no querés que hable?», mientras Jong-han lo ignoraba por completo. En ese incómodo silencio, con la distancia entre ellos más palpable que nunca, la voz del profesor rompió el ambiente, indicando que era hora de empezar la clase. Al fin terminó la tortura, pensó Yehun, aliviado de no tener que seguir soportando el desprecio de Jong-han. Dong-hun lo esperaba afuera, listo para irse. «Nos vemos mañana», le dijo, con la intención de encontrarse con Jong-han a las 7 de la mañana en un lugar que quería mostrarle. «¿A las 7?», preguntó Jong-han, confundido. «Es por lo de anoche, por lo que vomitaste», aclaró Yehun, tratando de explicar su insistencia. Jong-han, visiblemente molesto, le recordó que ya le había pedido perdón varias veces. Pero Yehun necesitaba algo más, sentía que un simple «lo siento» no es todo. «¿A cuántas personas más tengo que rogarles?», se preguntó Yehun, desesperado por la situación. Pero al ver la mirada de Jong-han suplicó: «Señor Ki Jong-han». Yehun, derrotado y con una vocecita temblorosa, aceptó la negativa de Jong-han. «Como quieras, gracias. Deberíamos morir», murmuró, rindiéndose ante la idea de que su disculpa fuera aceptada. Mientras tanto, Dong-hun, desde el auto, observaba la escena con preocupación.
Ye-Hun parecía estar al borde del colapso, suplicándole a Jong-han que lo perdonara. Dong-hun sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. El ambiente estaba denso, cargado de tensión y arrepentimiento. Ye-Hun, consumido por la vergüenza, intentó una vez más acercarse a Jong-han con un café de chocolate menta, pero solo encontró un rechazo aún más frío. Jong-han no solo odiaba la menta, sino que le soltó sin anestesia que había tirado la ropa que Ye-Hun le había vomitado encima. El golpe fue duro. Esa noche, Ye-Hun se revolvía en su cama. Las imágenes de Jong-han lo atormentaban. Un recuerdo, o quizá una pesadilla, lo llevó de vuelta a un momento íntimo con Jong-han, tan real que casi podía sentirlo. Despertó sudando, con la mente hecha un lío. «¿Qué te pasa aquí, Jong-han?», se preguntó en voz alta, aunque la pregunta parecía más dirigida a sí mismo. «Ah, mierda, me estoy volviendo loco», pensó, hundido en la frustración de no poder borrar a Jong-han de su cabeza. A la mañana siguiente no pudo más. Con el semblante desencajado, siguió a Jong-han por un sendero. La desesperación lo hacía murmurar y hasta gritar en su interior. «¡Este bastardo loco!». Su mente era un torbellino de emociones. Pero Jong-han, caminando unos metros más adelante, ni se inmutaba. Una hora antes, Ye-Hun ya lo había estado esperando. Cuando Jong-han llegó a su auto, Ye-Hun lo encaró. «Disculpa, ¿de verdad vas a subir?». «Sí», respondió Jong-han sin siquiera mirarlo. «Parece que va a llover», insistió Ye-Hun, buscando cualquier excusa para prolongar la conversación. «Si llueve, simplemente baja», soltó Jong-han tajante y se dispuso a abrir la puerta. La frialdad de Jong-han encendió a Ye-Hun. «Eres un gran idiota», pensó con rabia. Pero Jong-han solo repitió, sin más, «solo sube». La humillación y la frustración se acumularon en Ye-Hun. ¿Era necesario que Jong-han lo molestara con tanto esfuerzo, con tanto desprecio? Reconocía haber cometido un error, pero ya se había disculpado hasta el cansancio. ¿De verdad Jong-han iba a llevar las cosas tan lejos? Se quejó en su interior, con la voz quebrada. Había trabajado hasta el amanecer el día anterior, y hoy era su único día libre en mucho tiempo. Un día que Jong-han le había arruinado por completo. Ye-Hun, quien se había matado en innumerables trabajos de medio tiempo para salir adelante, llegó a su límite. Un torbellino de emociones lo invadió, y con la poca paciencia que le quedaba, gritó, o quizás solo lo pensó con toda su fuerza, «¡No deberías ignorar mi resistencia!». Jong-han, por primera vez, pareció notarlo. Su expresión de fastidio dio paso a una de sorpresa, un atisbo de algo diferente en sus ojos. Quizás, solo quizás, Ye-Hun había logrado, por un instante, romper la barrera de indiferencia de Jong-han. Pero el momento no duró mucho. Al rato, los dos estaban corriendo, metidos en un ejercicio que Ye-Hun parecía disfrutar al máximo, mientras se burlaba de Jong-han por ser tan exigente. La cosa se puso más intensa cuando Ye-Hun le soltó una frase sugerente, con una sonrisa de esas que hacen que uno se ponga colorado, sobre intentar algo entre ellos. La reacción de Jong-han fue de una furia contenida y un rubor que lo delató. Como si dijera ojo por ojo, diente por diente, ambos se forzaron hasta el límite. Finalmente, agotados, llegaron a la cima de una colina, sin aliento y con las piernas temblorosas. Jong-han, a pesar del cansancio, no pudo evitar notar lo hermoso del paisaje, un lago tranquilo y las montañas. Pero Ye-Hun, sin pensarlo dos veces, interrumpió su momento de paz con un «bonito» ni de broma, quejándose de lo agotador que había sido todo. De repente, la tranquilidad se rompió cuando empezó a llover. Mientras Jong-han pensaba en lo terco que era al querer subir hasta ahí, Ye-Hun, al intentar levantarse, resbaló y cayó al suelo, lastimándose la rodilla. Jong-han, sorprendido, se acercó a ver si estaba bien. A pesar de su caída, Ye-Hun tomó la iniciativa. Vio un gazebo cercano y le propuso a Jong-han ir a refugiarse de la lluvia, ofreciéndole su brazo para que se apoyara, aunque él mismo estaba herido. Caminaron juntos, con Ye-Hun pensando que Jong-han no lo ayudaría hasta que llegaron al pequeño refugio. Ya a salvo bajo el techo del gazebo, Jong-han, con un tono algo incrédulo, le preguntó a Ye-Hun por qué lo había ayudado. La respuesta de Ye-Hun fue simple y directa. «No importa quién, si se cae, lo ayudas».
El frío de la lluvia se hacía sentir, y Yehun, sin dudarlo, se sacó su buzo y, con un gesto algo torpe, lo puso sobre la cabeza de Yang Han, un intento quizá de protegerlo del frío. Yang Han, desconcertado por la acción repentina, le preguntó qué hacía, a lo que Yehun, con su habitual desparpajo, le dijo que se lo pusiera y que no hablara tanto. Yang Han, con la cara un poco roja por la vergüenza o quizá por la sorpresa, aceptó el buzo y solo alcanzó a decir un pequeño gracias. Yehun lo miró y, aunque Yang Han intentaba mantener su distancia, él le preguntó si no le molestaba todo eso. La verdad es que Yang Han estaba molesto, muchísimo. En su cabeza, lo que más quería era dejarlo ahí tirado bajo la lluvia, que se mojara y se enfermara. Le daba igual, pero se contuvo. No era el tipo de persona que abandonaría a alguien lastimado. Y además, tenía que manejar de vuelta. No le quedaba otra opción. Con esa lucha interna en su mente, Yang Han finalmente le planteó su propia condición para el futuro. Le preguntó a Yehun si podían intentar llevarse bien, al menos durante ese semestre. No quería preocuparse por las relaciones interpersonales, solo aguantar y terminar el proyecto juntos. Solo hay que aguantar durante un semestre, tú y yo. Yehun lo escuchó atentamente y, con una sonrisa que no revelaba mucho, le dijo simplemente lo que digas. Parecía aceptar la tregua, aunque con un aire de que se guardaba algo. De vuelta en la universidad, la paz de Yang Han duró poco. Mientras estaba en clase, su celular vibró con un mensaje de Yehun, que decía: Yang Han, te esforzaste mucho, descansa un poco. Yang Han se quedó vidando el mensaje, un poco desconcertado. Un compañero se le acercó para preguntarle si sabía que estaba en el consejo estudiantil, y luego le soltó que a una tal Min Jong le gustaba mucho y por eso lo había invitado a una charla explicativa MT. A Yang Han, sinceramente, le importaba poco. Pero al ver de nuevo el mensaje de Yehun, no pudo evitar pensar que él también era bastante cara dura. Y como si fuera una señal, el teléfono empezó a sonar. Era Yehun. Yang Han se puso a pensar en lo contradictorio que era todo. Yehun siempre con la excusa de estar ocupado con el trabajo, pero ahora asistiendo a una charla de empresa. ¿Qué planeaba? Yang Han estaba absorto en sus pensamientos, revisando algo en su celular. En un momento de el dilema de Min Jong se sumaba a su ya creciente irritación. Yang Han sentía que la cabeza le iba a explotar. Yehun le había dicho que el viernes no tenía trabajo, pero ahí estaba, en una charla de empresa mandando mensajes sobre terminar pronto y estar en el medio. ¿Y el encuentro que habían pactado? Ni una respuesta. La frustración y la rabia lo estaban consumiendo. ¿Dónde estaba ese Yehun que se contradecía a cada paso? Finalmente lo encontró. Yehun estaba recostado en una mesa, aparentemente dormido o agotado. Yang Han lo observó, y mientras lo hacía, su mente se fue a otro lado, a una fantasía o un recuerdo vívido, donde una voz, la de Yehun, hablaba de la velocidad del amor a primera vista y de una profunda simpatía que sentía. En esa fantasía, Yehun despertaba, lo miraba directo a los ojos y le preguntaba: ¿por qué me miras tanto los labios, ¿Fingís que no lo haces? La tensión crecía. Yehun se acercaba, tomándole la mano, a punto de preguntarle si le gustaría, antes de que un grito de ¡Hey, Yang Han!, rompiera el momento. Yang Han parpadeó, volviendo a la realidad, tumbado en su cama y con el corazón a mil. ¡Qué locura fue esa!, pensó, dándose cuenta de que todo había sido un sueño. La puerta se abrió y apareció su hermano menor, agradeciéndole efusivamente por algo, y con un desayuno en la mano. Vine a ayudarte con unas cosas de la escuela, se me cerró la sala de impresión y tuve que ir a un cibercafé, le explicó. El hermano, apurado, consultó la hora para llegar a la universidad. Es que hoy es la charla explicativa del MT, comentó. Y Yang Han, al escucharlo, se quedó pensativo, con un nuevo nudo en la garganta. El universo no dejaba de mandarle recordatorios de sus propios líos. Yang Han se despertó abruptamente, su corazón latiendo con fuerza. Aún podía sentir la cercanía de Yehun en su mente, la pregunta resonando: ¿querés estar conmigo? El rubor le subió hasta las orejas. ¿Pero por qué demonios? Soñé con John Jaeyeon, se preguntó con un fastidio que lo frustraba, mientras alguien a su lado le preguntaba si iba a sacar más copias, arrastrándolo de nuevo a la realidad. Mientras tanto, en el lugar del MT, el ambiente no era tan idílico como los sueños de Yang Han. Los estudiantes llegaban en grupos, algunos visiblemente agotados.
Yehun, con una expresión que mezclaba el fastidio y la resignación, caminaba junto a Dong-hun. «Al final sí viniste», le dijo su amigo, intentando levantarle el ánimo. Yehun, sin mucho éxito, explicó que lo habían presionado para ir y que no quería incomodar a los de primer año. Aunque le molestaba la situación, Yehun no pudo evitar sentir una punzada de nostalgia. Aún así, es lindo volver después de tanto tiempo, pensó para sí, recordando que su último MT había sido hacía 2 años. Mientras observaba el ir y venir de la gente, vio a Jong Han a la distancia, envuelto en una conversación. Un suspiro se le escapó. Jong Han, por su parte, miraba a Yehun, sus pensamientos volviendo al sueño que lo tenía tan confundido. A pesar de sus dudas, Jong Han se dijo a sí mismo que, ya que estaba ahí, lo mejor era pasarlo en paz y sin problemas, pero el universo tenía otros planes. De repente, un celular vibró con insistencia en algún lado. Era una llamada urgente para un tal Lee Jun-hak, que había dejado su teléfono en casa. Su amigo, al otro lado de la línea, estaba desesperado. «Dios mío, esto es urgente. Necesito contactarlo por un asunto familiar. ¿Habrá alguna forma de que me comunique con él?». Mientras el amigo seguía buscando a alguien que pudiera ayudar a Jun-hak, en el mismo MT, una estudiante se acercó a un muchacho, preguntando si Lee Jun-hak, que se había unido al consejo estudiantil, se encontraba ahí. El muchacho que había recibido la llamada, visiblemente frustrado, prometió ir a buscar a Jun-hak, regañándolo mentalmente por estar bebiendo y no contestar el teléfono. El muchacho que había recibido la llamada se preguntaba si Jun-hak, el que buscaban, también se había puesto a beber. Pero su atención se desvió rápidamente hacia Jong Han y por un momento su imaginación le jugó una mala pasada, haciéndole fantasear con una escena íntima entre Jong Han y Yeyun. Sorprendido por lo que creyó ver, no dudó en acercarse y preguntarle a Jong Han si acaso quería besar a Yeyun. Jong Han, aún con el rubor de su sueño reciente y la incomodidad de la pregunta, reaccionó de forma exagerada cuando Yeyun le tendió la mano. Le gritó, indignado, pidiéndole explicaciones. Pero la tensión se disolvió cuando Yeyun, con calma, le mostró que solo le estaba quitando un pequeño pétalo de flor que se le había enredado en el pelo. Jong Han se sintió completamente avergonzado por su arrebato. En ese momento, otro estudiante los interrumpió, reconociendo a Yeyun y preguntándole a Jong Han si se conocían. Jong Han, todavía tratando de recuperar la compostura, minimizó su relación, diciendo que era algo como de una carrera de artes liberales, es decir, que apenas se conocían. Mientras tanto, el estudiante del consejo que había hecho la llamada por fin encontró a Jong-hak. Lo regañó por no tener su celular y le recordó la urgencia de su asunto familiar. Jong Han, que ya se veía bastante afectado por el alcohol, se disculpó con Jong Han, agradeciéndole por haber venido y lamentando no haber podido comunicarse con la persona por el asunto de la plata para la mudanza. Otro compañero intentó animar a Jong Han, elogiándolo por ser un buen amigo y tratando de convencerlo de quedarse a beber. Jong Han, incómodo, le pidió que no lo tocara. A pesar de su irritación, Jong Han se vio presionado por los demás para que se quedara y bebiera algo, argumentando que ya era tarde para volver a casa. Incluso Yeon se sumó a la propuesta, asegurándole que todo estaría bien. Resignado, Jong Han cedió y se unió al brindis. Mientras los demás charlaban y bebían, Jong Han no podía dejar de observar a Yeon. Empezó a preguntarse si realmente estaba perdiendo la cabeza con tantos sentimientos contradictorios y el extraño comportamiento de Yeon. Justo en ese momento, la llegada inesperada del profesor y de otros zumbaes interrumpió la reunión. Todos se levantaron para saludarlos con entusiasmo. Jong Han, aprovechando la situación, se dirigió también a saludarlos. Pero cuando regresó su mirada hacia Yeyun, lo vio desviar la suya, como si lo estuviera evitando. Jong Han se quedó con la duda, preguntándose qué era lo que Yeyun estaba mirando o si simplemente no quería mirarlo a él. Mientras tanto, en el MT, un zumbae de nombre Jaehyun llegaba, saludando a todos con una sonrisa que a Jong Han le pareció casi política. Jong Han, queriendo evitar la situación, se excusó para hacer una llamada y se alejó del grupo, dejando a otro estudiante confundido. En su mente, Yeyun se perdía en un recuerdo. Una vez, Jaehyun le había preguntado si le gustaba, y él, sin pensarlo, confesó que sí. «Me gustó cómo me lo preguntó, así que lo dije sin darme cuenta», pensó Yeyun, recordando la mano de Jaehyun acariciándole la cabeza, una simple caricia que fue suficiente para llenarlo de expectativas. Pero esas expectativas pronto se convertirían en cenizas.
Jae-yoon, que al principio parecía tan cariñoso, solo lo buscaba cuando le convenía. Le invitaba a beber, pero si Ye-yoon mencionaba su trabajo, Jae-yoon simplemente insistía, siempre esperando que Ye-yoon se adaptara a él. La relación se volvió más cercana, con contacto físico, pero siempre bajo las reglas de Jae-yoon. La cruel verdad se reveló cuando Ye-yoon vio a Jae-yoon abrazando a otra mujer en la biblioteca. Mucho después se enteraría de que Jae-yoon tenía novia. Solo, sentado junto a un arroyo, fumando un cigarrillo, Jae-yoon parecía haber tomado una decisión. Mirar la cara de Jae-yoon lo incomodaba sin ninguna razón, y él ya estaba listo para dejar eso atrás. El silencio de su introspección fue interrumpido por un crujido. Se preguntó Ye-yoon, un poco sobresaltado. Para su sorpresa, Ki Yong-han apareció. ¿Qué haces acá?, preguntó Ye-yoon. Yong-han, con un toque de burla, le devolvió la pregunta. ¿De verdad venís a buscarme? Ye-yoon se rió, diciendo que bromeaba, pero luego lo cuestionó. ¿No es frustrante no conocer a nadie y no poder hacer lo que querés? ¿Qué carajo es eso? Ye-yoon pensó que Yong-han tenía una personalidad rara, y que si él mismo fuera así, quizás no habría perdido tanto con alguien como Jae-en. Yong-han, irritado, le preguntó cuál era su problema. Ye-yoon, sin inmutarse, le preguntó a Yong-han cómo era cuando estaba en una relación. Yong-han se ruborizó y le preguntó si estaba borracho. «Ja, ja», respondió Ye-yoon, «no creo que haya estado nunca en una relación adecuada». Yong-han, sorprendido, lo miró. «Entonces», continuó Ye-yoon clavándole la mirada, «¿alguna vez te ha gustado alguien?» Yong-han se quedó en silencio, con las mejillas sonrojadas, sin saber qué decir. Yong-han, completamente sonrojado, finalmente balbuceó que no había nadie en su corazón. Ye-yoon sonrió diciendo que se lo imaginaba, que no creía que Yong-han tuviera esos deseos ni nada parecido, y hasta se atrevió a describir cómo Yong-han reaccionaría si ese tipo de ambiente surgiera. «Oh, ¿por qué haces esto? Se siente mal». En medio de la tensión, Ye-yoon cambió de tema de golpe, revelando que él sí había amado a alguien. Yong-han lo miró, perplejo, mientras Ye-yoon se acercaba, cada vez más, demasiado cerca. De repente, Ye-yoon estaba a centímetros de su cara, casi rozando sus labios, haciendo que la pequeña colilla que Yong-han sostenía se le cayera al suelo. Yong-han se quedó mudo, sin poder procesar lo que pasaba, mientras Ye-yoon, con una voz suave pero directa, le susurraba: «Un beso, eso quiero». Yong-han, ya al borde del colapso de vergüenza, intentó poner distancia. «Espera, no», murmuró. Pero Ye-yoon no se rendía. «¿No puedo besarte?», le preguntó, con una expresión que Yong-han no supo descifrar. La pregunta de Ye-yoon flotó en el aire. «¿Te gustó?». Yong-han, todavía sin atreverse a mirarlo a los ojos, logró decir un seco no. Ye-yoon, con una leve sonrisa, le preguntó si estaba borracho. Yong-han sintió la frustración crecer, pensando «mierda», cuando Ye-yoon volvió a tomarle la cara entre sus manos. «¿No puedes tocar mis labios o algo así?», le dijo acercándose de nuevo. Yong-han, luchando por quitarse la mano de encima, le increpó: «¿Por qué me besarías si ni siquiera te gusto?». Pero Ye-hoon, con esa sonrisa enigmática, solo respondió: «Quiero hacerlo, pero ¿qué debería hacer?». Yong-han solo pudo pensar que Ye-hoon estaba muy borracho y que no parecía tener intenciones de soltarlo. Ye-hoon no esperó respuesta, se acercó y lo besó. Yong-han, aunque se sentía abrumado, se dijo a sí mismo que tenía que olvidarlo todo al día siguiente, o al menos fingir que lo hacía. Mientras los besos se intensificaban, una extraña calidez lo invadió. Pensó en si él también estaría muy borracho, porque aunque nunca habían tenido esa cercanía física, no se sentía mal. Al contrario, algo en él no quería que parara. De repente, una voz interrumpió el momento. «Ye-hoon Hyung». Era Yoon-hak, que se acercaba corriendo. Ye-hoon se desplomó en los brazos de Yong-han, completamente inconsciente. Yong-han le explicó a Yoon-hak que Ye-hoon se había desmayado durante el beso. Al parecer, su amigo no aguantaba el alcohol, pero había tomado demasiado. Yoon-hak se llevó a Ye-hoon, y mientras lo hacía, le preguntó a Yong-han si estaba bien. Él apenas pudo responder, sintiendo que su propia cabeza daba vueltas por el alcohol. Yong-han vio cómo Yoon-hak se llevaba a Ye-hoon. Un pensamiento fugaz cruzó la mente de Yong-han al mirar a Yong-han. Con la cara sonrojada, se veía realmente guapo. Mientras Yoon-hak ayudaba a Ye-hoon, este pareció despertar un poco y, apenas con las fuerzas justas, reconoció a alguien. «Hyung, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veo». Era Jaeon, el Sunbae de su pasado, que se había acercado.
Jaeon le preguntó a Yehun sobre su viaje, mencionando por error que había ido a Estados Unidos. Yehun, con una sonrisa cansada, lo corrigió. «Fui a China, ¿no lo recordás bien?» Jaeon aclaró que no había vuelto del todo, solo estaba de paso por un tiempo para ayudar a un profesor. Se acercó a Yehun con un toque en el hombro, comentándole que le gustaría verlo más seguido y sugiriéndole que entraran para tomar algo más. Pero Yehun se apartó suavemente, diciendo que estaba muy borracho y que prefería irse a dormir. Se despidió y se fue, dejando a un Jaeon pensativo. Jonghan, por su parte, no pudo pegar ojo esa noche. No dejaba de pensar en todo lo que había pasado. A la mañana siguiente, ya con la luz del día, se lamentaba de no haber podido dormir. Recordó el comentario de Yeon a Jaeyoon y pensó, «qué persona tan descarada». De repente, lo vio. Ahí estaba Jaeyoon, también con cara de no haber dormido. «Oye, Jaeyoon», le dijo Jonghan. Jaeyoon estaba con Donghun, que bostezaba a su lado. Jonghan le preguntó a Donghun si se había despertado temprano. Donghun le respondió que Yeon estaba buscando a Jaeyoon. Luego, Donghun regañó a Jaeyoon diciéndole que no actuara como un mal educado, porque Jaeyoon seguía siendo su sunbae y se preocupaba por él. La noche de copas terminaba, pero el drama apenas empezaba. Jaeyoon, todavía intentando esquivar a Jaeyoon, inventó una excusa sobre un estudiante de tutoría para irse a casa. Donghun se sorprendió, pero Jaeyoon sonrió con confianza, diciendo que ya no tenía nada más que enseñar. Cuando Donghun le preguntó cómo se iría a Seúl, sugiriendo que Jaeyoon podía llevarlo, Jaeyoon lo rechazó rápido, asegurando que alguien más lo haría. Pero el universo tenía otros planes. A pesar de sus esfuerzos, Jaeyoon terminó en el auto de Jaeyoon. El silencio era tenso, hasta que Jaeyoon rompió el hielo preguntándole si recordaba lo de la noche anterior. Jaeyoon se cubrió la cara avergonzado, gritando que no se lo dijera, pero Jaeyoon ya lo había dicho. Se habían besado. Acto seguido, Jaeyoon fue aún más lejos, preguntándole si no podían seguir haciendo eso. Jaeyoon, completamente perplejo, apenas pudo preguntar si había escuchado bien. Intentando entender la situación, le preguntó directamente si le gustaban los hombres, a lo que Jaeyoon reaccionó con enojo, negándolo y llamándolo desquiciado. Cuando Jaeyoon quiso saber por qué actuaba así, Jaeyoon solo respondió, sin más, «porque quiero». Jaeyoon, ya cansado de las insinuaciones directas de Jaeyoon, le dijo que si quería un beso, al menos se tomara la molestia de crear el ambiente y avisarle. Al día siguiente, Jonghan se despertó con un mensaje de Jaeyoon: «Vamos a cenar juntos mañana». Confundido, Jonghan se sorprendió al recibir otro mensaje de Jaeyoon, preguntándole si lo había enviado al lugar equivocado, a lo que Yehun respondió tajante: «No, vos dijiste que crearíamos el ambiente». Y para rematar, otro mensaje de Yehun, revelando que su excusa de la tutoría era una farsa: «Mañana no tengo un trabajo de tutoría. Buen trabajo, nos vemos el jueves». Jonghan, harto de la ambigüedad, dejó caer el celular. La tortura de los mensajes no terminó ahí. Yehun, de repente, se volvió brusco. «Ki Jonghan, no tengo intención de ponerme de buen humor con vos, idiota. Voy a dormir más». Y luego, «El lunes, ¿por qué no contestas, maldito?». Jonghan, hirviendo de frustración y ruborizado, se preguntó cuándo terminaría esta situación y si Yehun, de tanto escribir mensajes, se había roto un dedo. Jonghan se zambullía en un sueño vívido, donde los labios de alguien, suaves y tentadores, lo envolvían. La lengua, ágil como gelatina, se movía con una familiaridad que lo turbaba, y aunque intentaba no pensar en quién era, no podía evitarlo. Al despertar, con el corazón latiéndole fuerte, la realidad lo golpeó. Su cuerpo, traicionero, había reaccionado a ese sueño con una honestidad que lo avergonzaba. Lleno de sudor y frustración, intentó calmar la tensión física, terminando con un suspiro de «mierda», preguntándose si las contradicciones de Yehun lo estaban volviendo loco. No importaba cuánto quisiera negarlo, su cuerpo reaccionaba de una manera que él no podía controlar, revelando un deseo por Yehun que se negaba a aceptar. Más tarde, en la universidad, Jonghan se veía agotado, con el rostro marcado por la falta de sueño. Yehun se acercó a él con 2 cafés en la mano. «Debes estar muy cansado», le dijo Yehun con una sonrisa sutil. Jonghan, casi murmurando, asintió. «Sí». Yehun se rió. «Voy a fingir que no sé por qué», dejando a Jonghan ruborizado y con la clara sensación de que Yehun lo había entendido todo. Luego, sin perder el ritmo, Yehun le preguntó por su horario de clases de la tarde. Jonghan respondió que terminaba a las 3. Yehun al principio hizo una broma de «a las 9 de la noche es demasiado», pero luego, con una mirada pícara, le lanzó una invitación para verse cuando saliera.
Jong-han, intentando mantener la calma, le contó que tenía que observar flores para una tarea de la facultad. Sí, me dijeron que tomara una foto y la subiera. Sugirió entonces que podían ir a ver los cerezos en flor alrededor de la escuela y después cada uno por su lado. Lo que empezó como una excusa casual de Jong-han, Ye-hun no se la dejó pasar. Mientras caminaban entre los cerezos, Ye-hun se acercó de repente y, con una cercanía que hizo que a Jong-han se le subieran los colores, le quitó un pétalo que tenía en el pelo. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó Jong-han desconcertado. «Tenías esto en tu cabeza», respondió Ye-hun mirándolo fijamente. Jong-han, completamente avergonzado, no sabía dónde meterse. Ye-hun, con una sonrisa, rompió el momento. «Bueno, ya basta de flores de cerezo», le dijo. «Vamos a ver otras cosas». Jong-han, aún abrumado, apenas pudo articular un «¿qué?». «¿Qué?», repitió Jong-han sin entender la repentina indiferencia de Ye-hun hacia las flores de cerezo. Ye-hun, con los brazos cruzados y un leve sonrojo, insistió. «Vamos a ver las forsythias. Las flores de cerezo son aburridas. Los perros y las vacas cantan sobre ellas». Jong-han suspiró, agotado de la situación. «Haz lo que quieras, ya sea que vea flores de cerezo o forsythias, me da lo mismo». Mientras se alejaban, Jong-han no podía sacarse de la cabeza la actitud de Ye-hun. Recordaba la sonrisa astuta de Ye-hun y pensaba, «Nunca hago las cosas a mi manera, ¿se estará riendo de mí?». La confusión y la frustración lo invadían. Caminando solo por los pasillos de la universidad, su mente no dejaba de darle vueltas a Ye-hun. «Sí, a veces habla mal, pero no parece un mal tipo», se decía, «y besa bastante bien». Un rubor le subió al rostro al recordar el beso. «¿Por qué mis pensamientos se van para ahí?», se reprochaba, sintiendo un profundo autodesprecio. Decidió que lo mejor era olvidar todo ese día. Con la cabeza en otro lado, Jong-han llegó al laboratorio del profesor Nak y golpeó la puerta. Al entrar, el profesor, con su habitual aire distraído, lo saludó confundido. «Oh, es Ye-hun». Jong-han, sin corregirlo, solo dijo que había venido porque lo había citado. El profesor, después de una broma sobre ver su cara, le preguntó directamente, aún pensando que era Ye-hun, «Ye-hun, ¿querés hacer un trabajo a tiempo parcial?». Jong-han, sorprendido, preguntó de qué se trataba. El profesor explicó que sabía que tenía varios trabajos, pero lo consideraba responsable, y el trabajo era sencillo: leer material y anotar palabras difíciles, algo que podía hacer en casa y que pagaba 100.000 wones por cada pieza. La cifra le abrió los ojos a Jong-han, que enseguida calculó el dinero. 100.000 wones, sería mucha plata, y lo puedo hacer en casa, pensó. Dudó si sería un trabajo regular, ya que tenía otros compromisos. El profesor le aclaró que sería una vez cada 2 o 3 semanas, a lo que Jong-han respondió emocionado: «Entonces lo intento, me comunicas directamente». Pero el profesor, con una sonrisa, le dijo que no se comunicarían directamente. Y ahí vino la sorpresa. El profesor se puso serio y le preguntó a Jong-han, todavía creyendo que era Ye-hun, «Ye-hun, ¿conoces a Ye-un?». Jong-han apenas tuvo tiempo de procesarlo cuando Ye-un, quien estaba presente en la oficina, le habló con una sonrisa que no le gustó para nada. «Parece que ustedes dos eran cercanos». Y sin más preámbulos, Ye-un, con una expresión de satisfacción, le dijo a Jong-han, «Podés coordinar con Kim Ye-un a partir de ahora». Jong-han se dio cuenta de que lo habían metido en un lío. Unos días después, bajo el florecimiento de la primavera que llenaba todo de vida y risas, Jong-han y Ye-hun se encontraron en un hermoso lugar lleno de forsythias. Jong-han, aún perplejo por cómo Ye-hun había conocido ese sitio tan particular, le preguntó, «¿Cómo supiste esto? Hay un montón de forsythias acá». Ye-hun, con una sonrisa pícara, le respondió simplemente, «Así que tenés ojos». Jong-han se sintió un poco molesto por el tono. «¿No podés hablar un poco más amable?», le reclamó. Pero al final, Jong-han decidió que era mejor no decir nada, mientras pensaba en la foto que quería tomar de las flores cerca de la escuela. Era evidente que Ye-hun no iba a cambiar su forma de ser, y Jong-han, a pesar de su frustración, no podía hacer mucho al respecto. Al llegar a ese rincón de forsythias, Jong-han no pudo evitar sentirse incómodo. Mirando a las parejas que se abrazaban a su alrededor, pensó en lo raro que dos hombres como ellos podrían parecer al hacerse arrumacos en un lugar así. Aunque el sol y la brisa eran agradables y hasta le agradeció a Ye-hun por el paseo, no lograba quitarse de encima esa incomodidad. Fue entonces que le preguntó a Ye-hun por qué había insistido en ver forsythias si los cerezos estaban en su mejor momento. Ye-hun, con esa actitud despreocupada que tanto lo desconcertaba, le explicó que solo era curiosidad. Jong-han sintió cómo la cara se le ponía colorada
y Yehun, notándolo, le preguntó con una sonrisa si tenía calor. Jong-han dudó un momento, incapaz de articular una respuesta, y Yehun, como si entendiera, le dijo: «Sí, lo siento, tomemos la foto». Jong-han se tomó la selfie y al instante, Yehun se asomó a su celular, criticándole que era muy malo para eso. El reclamo dejó a Jong-han perplejo y molesto. «¿Qué te pasa? ¿Por qué estás mirando a escondidas?», le dijo. Yehun, con ese descaro coqueto, le quitó el teléfono. «No soporto esa foto, dame tu celular, te tomaré una yo». Mientras Yehun le tomaba las fotos, Jong-han se quedó observándolo. No pudo evitar pensar en lo bien que se veía, en su buen físico. Una sensación extraña, cálida como la primavera, lo invadió. Yehun, viendo que Jong-han se demoraba, le preguntó cuánto tiempo más iba a tardar. «Ya está, salieron bien», le respondió. Yehun se acercó para ver las imágenes y con una sonrisa le preguntó si no deberían tomarse una foto juntos. Jong-han no sabía cómo hacer eso, pero Yehun ya había visto la solución: un hombre paseando a un perro. Sin dudar, le pidió que les tomara una foto. Jong-han observó cómo Yehun, tan amable con el desconocido, se comportaba pretendiendo ser bueno. El hombre les tomó la foto, pero les hizo una observación. «La persona que está a tu lado no mira a la cámara, mira a la cámara». Yehun, con una disculpa coqueta y esa sonrisa pícara, se acercó a Jong-han, quien, atrapado en su cercanía, no pudo evitar sonrojarse de nuevo. Aún con esa cercanía que lo ponía colorado, Jong-han no pudo evitar fijarse en el aroma de Yehun, preguntándose si sería suavizante o champú. Yehun, ajeno a sus pensamientos, lo acomodó para una foto y le sacó varias, sonriendo pícaro. Justo cuando terminaban, un perrito adorable y su dueño se acercaron. El dueño agradeció amablemente por las fotos, pero la conversación casual de Jong-han con el desconocido no le sentó nada bien a Yehun, que empezó a mirarlos con una mezcla de celos y fastidio. La tensión aumentó cuando el dueño del perro, con una curiosidad inocente, les preguntó directamente si eran pareja. Jong-han, visiblemente incómodo, se aporó a negarlo, mientras Yehun, con la cara roja de enojo, le soltó al entrometido que si ya había terminado, que se fuera. Jong-han se disculpó, tratando de calmar las aguas, alegando que todo era parte de un proyecto. Ya en el auto, Jong-han no se aguantó y le preguntó a Yehun por qué había sido tan gruñón. Yehun, como si nada, le pidió las fotos y, de paso, le hizo una invitación para cenar juntos. Jong-han, sorprendido, se dio cuenta de que Jong-han estaba, sin disimulo, tratando de crear un ambiente romántico. Para ponerlo a prueba, o quizás para frustrar sus intenciones, Jong-han le sugirió ir a comer algo que él odiaba: tripa salteada. Para su asombro, Yehun respondió que le encantaba, descolocándolo por completo. Llegaron a un restaurante popular que estaba lleno de gente. A pesar de que a Yehun le gustaba mucho la comida de ahí, la multitud lo hizo cambiar de opinión y sugirió pedir para llevar. Jong-han, todavía sorprendido por la facilidad con la que Yehun había aceptado su gusto culposo, se preguntó a dónde irían. La respuesta llegó rápido. Jong-han lo miró a los ojos y, sin dudarlo, le preguntó si quería ir a su casa. ¡Ay! Ese Jong-han. En la foto no miraba a la cámara, solo tenía ojos para Yehun. Así que ustedes, si tienen ojos para más manguas, denle con todo al botón de like, suscríbanse ya y díganme en los comentarios qué joya quieren que lea. ¡Nos vemos!